Bienvenidas y bienvenidos todos a esta entrevista de Forum. Mi nombre es Daniel Martín, soy fisioterapeuta y hoy estoy aquí con Rafael Ugarte y con Arturo Such para presentaros el curso de Screening en Fisioterapia, Razonamiento Diagnóstico y Detección de Riesgos. Un tema que en los próximos minutos profundizaremos y que creemos que os gustará mucho. Desde Forum llevamos ya bastante tiempo trabajando en su estructura y bueno, creemos que vamos a tener un curso de mucha calidad, con mucho que aportar y sin duda un básico para cualquier fisioterapeuta. Pero bueno, como comenté antes, iremos profundizando a lo largo de la entrevista. Así que antes de nada, presentar a mi compañero Rafael Ugarte, docente y cofundador de Forum. Buenas, Rafa. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes o días, noches, depende de cómo nos encuentre a todas y todas. Aquí estamos muy contentos porque estamos efectivamente con Arturo Such. Y bueno, para quien no conozca a Arturo a estas alturas del recorrido, que creo que ya son pocas las personas, pues les cuento resumidamente que, bueno, Arturo, además de fisioterapeuta, también es socio fundador y secretario de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, que es la CEFID, es profesor asociado a la Universidad de CEU de Valencia, es docente en múltiples formaciones de posgrado y además dirige su propia clínica, Movimiento y Salud en Ollería. Y por último, pero no menos importante, en absoluto, pues es rockero de tiempo completo. Bienvenido, Artur. Gracias. Sí, bueno, fui secretario de la SEFID, ahora no lo soy, ahora es Moisés Jiménez, ahora mismo. ¿Vale? Por lo demás es todo correcto. Bueno, creo que es muy interesante y queremos profundizarnos un poco más, no solo en quién es, porque todo el mundo sabe quién es Arturo, ¿no? Por lo menos todo el mundo conoce esa cara externa y profesional de Arturo Such, pero, y es la fisioterapia la que nos une, pero realmente, ¿quién es Arturo? ¿Cómo nace tu interés por la fisioterapia? Bueno, yo empecé un poquitín, bueno, pues como mucha gente, ¿no? Pensando que en la fisioterapia, sobre todo en el ámbito deportivo, porque bueno, pues siempre jugué cuando era durante mi infancia y bueno, y después en la edad adulta también jugué a baloncesto. Al principio con unas pocas aspiraciones, no muchas, puesto que bueno, la altura no da para mucho más. Y Perdón, Arturo, subiste hace poco unas Jordi Villacampa por ahí que te vi, sí, que aún las tienes, eso es de fans auténticos, ¿eh? bueno, esa es son unas zapatillas, una reedición que hizo Kelme hace nada, pues quizá unos 10 años de las famosas Kelme Villacampa. Y por curiosidad me enteré, las encontré muy económicas y las compré, no me lo pensé, ¿no? Porque bueno, unas que me Villacampa es pues eso, muy difícil de encontrar y son unas zapatillas míticas para la gente que le gustan los mitos. Y curiosamente yo nunca he sido muy mitómano en este baloncesto, pero bueno, pues desde que te retiras y toda la historia, ¿no? Y ya pierdes un poquitín el contacto, después viene la familia, te vuelves fan número uno incondicional de Bob Esponja. Y, bueno, pues echas en falta la afición, ¿no? Y entonces con el paso de la edad, pues una manera de mantenerme relacionado con el baloncesto bueno, pues igual es te hace ilusión tener una camiseta representativa o unas zapatillas representativas, ¿no? Y estas salieron, bueno, no lo pensé. Y curiosamente, yo siempre jugué primero en Lollería, después jugué unos años un poquitín cuando tenía más aspiraciones en Játiva y después volví a jugar en Lollería con los amigos. Pues curiosamente, una empresa de Lollería fichó a quien hizo la, la reedición de las que me Villacampa y entrenábamos con él. Y siempre traía unas de diferentes colores, porque había muchos colores. Qué bueno, qué bueno. O sea, que fueron esos inicios del deporte, ¿no? Los que te introdujeron dentro del mundo de la fisioterapia, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve una lesión en un ligamento lateral interno de la rodilla y bueno, recuerdo que me costó bastante y bueno, pues hice algo de rehabilitación y pensé, bueno, esto puede no estar mal.
En principio estaba más encaminado por ciencias de la actividad física y el deporte. Después dije, bueno, me atrae más el ámbito terapéutico. Y en última instancia se coló ahí una ingeniería química entre mis preferencias, ¿no? Y bueno, tenía casi seguro que iba a entrar iba a poder estudiar fisioterapia porque mis notas eran buenas, pero como segunda opción estaba ingeniería química, sí. Arturo, y tu idea de la fisioterapia cuando querías ser fisioterapeuta, cuando llegaste a estudiarla posteriormente y después ya cuando la ejercías, ¿se mantuvo igual? ¿Siguió siendo la misma concepción? ¿No tuviste desaires, decepciones? Un momento en el cual dudaste un poco sobre seguir la profesión. Sí, sí, bueno, tuve grandes decepciones, ¿no? Porque al principio pues entras pensando que puedes ayudar mogollón a la gente. Después hubo un momento en que monté mi consulta y, bueno, aun yendo bien me di cuenta, es como aquí hay algo que no cuadra, hay gente que no debería estar aquí porque no necesita ayuda, pero viene casi todas las semanas. La gente que verdaderamente necesita ayuda, pues con una hernia de disco o con problemas cruzados, cosas así, pues no está aquí o va por otro circuito o cuando acude a consultar al final desaparece porque no tenemos herramientas suficientes por aquel entonces como para darle soluciones. Y bueno, entré ahí en una crisis existencial, ¿no? Y me dediqué durante un tiempo a la fotografía. Bueno, me dediqué no, pero me apasionó la fotografía. Yo soy una persona bastante apasionada y me centré mucho en ello. Hasta que cayó un paper y empecé a entender otras cosas y cambió radicalmente mi visión de la fisioterapia. En el sentido no solamente de, eh, bueno, pues un poquitín vi que lo que empezaba a estudiar era como bastante más serio de lo que estaba haciendo hasta entonces, pero también en el sentido de que dije, bueno, estos pacientes, esta gente necesita mucha más ayuda y me atrae mucho más este aspecto que bueno, pues puramente, no diría deportivo, porque el deportivo es atrayente, ¿no? Sobre todo cuando necesitas mejorar mucho capacidades físicas y ajustar al máximo un tratamiento, pero sí, pues tratamientos encaminados única y exclusivamente a la modificación de síntomas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, cambié un poquitín la perspectiva e intentando buscar cambios también a largo plazo, en la medida de lo posible. Arturo, quería preguntarte sobre si consideras que hay una diferencia en cuanto a la formación de fisioterapia actual con la que pues, había hace unos años y cuál es la proyección que tú le das a la fisioterapia, el avance que va teniendo, que puede tener en un sentido académico, educativo. Sí, sí, sí hay grandes cambios. Yo creo que hay que ser más valiente y crear más cambios todavía o hacer más cambios. Pero bueno, yo acabé en el 2001 y tuve una única clase en la que hablamos de evidencia de manera explícita, ¿eh? Y dos profesores que nos hablaron de manera explícita de evidencia, ¿vale? Que fueron en fisioterapia respiratoria, un neumólogo y un fisioterapeuta. Eran los dos únicos que ya habían empezado verdaderamente a hacer investigación y demás, y que habían publicado mucho y que se habían movido por muchos ámbitos. Entonces, estos lo hacían de manera implícita, pero yo recuerdo, una única clase en la que me hablaron de evidencia, en la que vimos diferentes tipos de estudios, en una única clase, qué se esperaba obtener de esto y búsquedas de PubMed, cómo buscar información en PubMed. Claro, con aquello yo deseché aquella información, ¿no? No me presté mucha atención porque tampoco entendía. Claro, en 60 minutos que eran las clases no daba tiempo a explicar nada, ¿no? Entonces es como, bueno, esto puede estar bien, pero demasiado superficial, ¿no? Lo deseché. Y es que entonces en fisioterapia no había prácticamente acceso a Internet, era difícil conseguirlo. Internet llegaba a las casas, pero todavía a muy baja velocidad y no a todas. Algunos se conectaban, después se desconectaban porque veían
que no era el momento ideal y o sea, que no obtenían todavía demasiada información o que no servía demasiado aquello que estaban investigando. Bueno, Arturo, y así como no recibiste, digamos, educación o formación en evidencia, ¿sí recibiste algo sobre screening? No, tampoco. Tampoco. Mi interés por el screening es curioso, ¿no? Porque cuando acabamos la carrera, bueno, nosotros teníamos una formación como muy técnica, éramos muy técnicos y, bueno, pues todavía con el tema aquel de continuar con la prescripción pues la prescripción de un médico y toda la historia. Empezaban a haber cambios como había gente que quería ya tener su propia independencia y empezar a poder tratar a los pacientes de una manera distinta. Y bueno, pues mucho de lo que hacíamos era basado en las disfunciones locales específicas, ¿no? Pues aquello de una mecanosensibilidad neural, un síndrome de dolor miofascial, una rigidez articular, una pérdida de fuerza. Pues todas estas cosas eran en las que nos centrábamos por aquel entonces y te dabas cuenta de que había muchos pacientes que mejoraban, pero también había muchos pacientes que pensabas que iban a mejorar y no mejoraban. Entonces, bueno, aquello fue uno de los factores que me llevó a esta crisis y después dije, claro, y además es que después toda la investigación está montada de tal manera que no es tan importante el screening, ¿no? Me refiero, pues la mayoría del dolor lumbar en específico se trata muchas veces como grupos homogéneos en investigación. Entonces, bueno, pues dije, cuando cayó aquel paper y el curso, recuerdo, de Kinetic Control, dije, bueno, esto es otra cosa, aquí hay más tela que rascar. Empecé a investigar, me interesé muchísimo por el dolor y dije, bueno, pues igual es que el asunto no es tal y como lo pensábamos, no es una cuestión de tanto tisular como a nivel de gestión de información, sistema nervioso, cerebro y demás. Y después al final ya te das cuenta de que tampoco es suficiente y que necesitas, pues efectivamente, poder descartar patologías y demás, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que puede que el fisioterapeuta no tenga la competencia como para hacer un diagnóstico médico, pero que tiene la responsabilidad de reconocer la patología por varios aspectos, ¿no? Porque al final cuando aplica el tratamiento es el responsable. Y esto condiciona muchas veces el mecanismo patobiológico, pues, procesos fisiológicos y demás, pero también condiciona pronóstico, las disfunciones locales específicas que pueden estar presentes. Entonces, ahí es cuando empecé a interesarme verdaderamente, pues, por el screening, ¿no? Poder reconocer patrones clínicos y, bueno, pues intentar de alguna manera dilucidarlos. A veces no puedes, pero, pero tienes que aspirar a ello porque es que te da mucha información. Dirías que el screening es un básico que cualquier fisioterapeuta debe tener y debe saber. Sí, yo creo que sí. Y después, lo que también creo, y esto yo sé que no es igual muy políticamente correcto, es que hay que hacerlo en posgrado. O sea, me refiero, yo creo que la formación de grado debería ser como mucho menos aplicable, mucha más ciencia básica y mucho más potente pues eso, en investigación, en ciencia, en pensamiento crítico y en relación clínica con el paciente, ¿no? Establecimiento de una buena adherencia y una buena alianza terapéutica y demás. Y después, en posgrado, pues cada uno debería aspirar a formarse en lo que le interese, igual que ocurre en otras áreas de la salud, como por ejemplo enfermería o medicina. La cuestión es que no tenemos, al no tener reconocidas las especialidades, pues bueno, hay que darlo como buenamente puedes en la carrera. El problema de esto es que esto quita tiempo
a información que podría ser muy valiosa para los alumnos y después, por otro lado, hace también que no toda la fisioterapia esté igualmente representada. Es decir, la gente tiene la percepción de que el fisioterapeuta, a grandes rasgos, se dedica al ámbito musculoesquelético, pero tan fisioterapeuta es aquel que se dedica al neurológico como aquel que se dedica al respiratorio o al cardiocirculatorio, como alguien que se dedica al musculoesquelético. Lo que pasa es que bueno, pues está muy la percepción, bajo mi punto de vista, es muy sesgada en relación, la percepción social, en relación al ámbito musculoesquelético. Y muchas veces, pues, si no tienes problema respiratorio o no tienes problema neurológico, pues a veces ni siquiera consideras a fisioterapeuta, ¿no? Y bueno, pues este es, yo creo que otro problema que viene relacionado con esto, ¿no? Con la falta de reconocimiento de las especialidades. Y bueno, pues seguramente como consecuencia de ello se sobreestima el valor de la musculoesquelética durante la carrera, durante la formación de grado. Pienso, ¿no? En unos meses vamos a celebrar contigo el curso de Scaling en fisioterapia. ¿Crees que puede ser aprovechado por estudiantes? Bueno, yo espero que sí, porque bueno, yo puedo hablar desde el ámbito musculoesquelético, ¿no? O neuromusculoesquelético, pero aspiro a que sea ampliable a cualquier ámbito, puesto que no vamos a profundizar en exceso en este tipo de patología musculoesquelética, sino más bien en cómo reconocer algunos sesgos, perdón, y cómo reconocer, pues, algunas veces no el sesgo, sino el efecto contrario, ¿no? Parece que todo va en una dirección lógica, pensando, razonando bien y demás, pero sin embargo después nos damos cuenta que la estadística va en otra dirección. Pues esto podría ser también algo aplicable a otros ámbitos, ¿no? Lógicamente va a tener mucha perspectiva de músculo esquelético. Y puesto que tampoco vamos a profundizar muy mucho en el reconocimiento de patologías, pues bueno, yo creo que sí puede ser aplicable, puesto que la manera de pensar y de reconocer patología es la misma. De reconocer signos de alarma y riesgos es la misma. Tocas un tema crítico del temario del curso, que es la parte estadística, ¿no? ¿Cómo de importante crees que es para el fisioterapeuta adquirir nociones de estadística o de estadística para su desempeño? Bueno, pues yo creo que bastante, ¿vale? Al menos unas nociones básicas. Yo sé muy poco de estadística, ¿vale? Muy poco. Entonces, el curso no va tanto por estadística. A mí hay una cuestión que me interesa muchísimo y de esto va a ir el curso. No es tanto de estadística, no es tanto la estadística lo que me interesa, que también, como aquellos pacientes que debido a la estadística son indetectables, ¿no? Que no aparecen en los estudios porque quedan escondidos bajo un montón de estadística, ¿no? Pues pacientes que están al borde o que presentan una serie de características, pero que en un grupo son tan poco comunes que en un grupo pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esto ocurre bastante en la educación terapéutica en dolor, ¿no? Yo creo que la educación terapéutica en dolor, como se trata, no hay un criterio objetivo, unos criterios claros para acoger un grupo homogéneo de investigación, pues se aplica a qué pacientes se aplica, ¿no? Pues se aplica a pacientes con dolor crónico inespecífico, dolor lumbar crónico inespecífico, pero estos puede que tengan todavía problemas nociceptivos, puede que algunos tengan aspectos psicosociales muy importantes que les hagan beneficiarse de esto, pero al final yo creo que, bueno, sí, parece que mejoran un poquitín cogniciones y emociones, y esto permite después la exposición al ejercicio y demás, pero la educación terapéutica en dolor se beneficia ahí, por un lado, de la historia natural, porque muchos de ellos acabarían mejorando igualmente,
pero tampoco muestra toda su potencia porque no se ha seleccionado correctamente el paciente que pueda responder. Hablamos, bueno, recojo esto que comentas de la segmentación de los diferentes pacientes y cómo esto puede influir. Y relacionado con este tema, hay otro término anglosajón muy relacionado con lo que es el screening, que es el llamado Flag System. ¿Te parece un sistema actualmente en términos de, o sea, un sistema relevante actualmente en términos de practicidad y de validez a nivel clínico? Bueno, es un sistema para organizar la información del paciente, igual que lo es las categorías de hipótesis, ¿no? Solamente es que, bueno, pues sí es útil y hay que meterlo dentro de las categorías de hipótesis también, y está de alguna manera un poquitín segmentado y también parece que diseñado de alguna manera para encontrar solo elementos de mal pronóstico, bien sean biomédicos y por tanto elementos de mal pronóstico a nivel incluso vital, pero también elementos de mal pronóstico en cuanto a cronicidad, y ahí entran ya los psicosociales. Sí, si los entendemos bien, puedes incluirlo dentro del mecanismo del otro sistema de clasificación, que son las categorías de hipótesis, y estas pues serían, por ejemplo, signos de alarma, ¿no? Las red flags, signos de alarma y precauciones y contraindicaciones, red y orange flags, las banderas rojas y naranjas, y por otro lado pues tendrías en los aspectos psicosociales factores contribuyentes de índole psicosocial o la disfunción local, la disfunción, como le llamaba Butler en el 2000, la disfunción psicológica, que yo ya no le llamaría así, pues aquellos, las banderas amarillas, azules o negras. Y después están las banderas rosas, aquello que decía Gifford, que bueno, pues que hay que también darle una perspectiva positivista a esto, porque también la tiene, que también hay pacientes que tienen buen pronóstico. O sea que sí podría ser útil. Hablabas de la educación en dolor, que generalmente está pues indicada para paciente con dolor complejo, ¿no? Muchos pacientes, bueno, algunos de ellos pueden tener una patología grave de fondo, ¿no? O primero habría que descartar patología antes de diagnosticarlos como dolor complejo. Entonces entra también aquí un aspecto psicosocial, ¿no? Entra otro tipo de banderas que hay que tomar en cuenta, además de las banderas rojas. Sin embargo, ¿tú creerías que en términos de priorización la bandera roja es lo más importante a tomar en cuenta en un proceso de screening? No es lo más importante, pero sí lo primero. Bueno, y en cuanto a importancia, pues depende. Para el paciente que tiene una bandera roja, lo más importante es encontrar una bandera roja. Lógicamente, es decir, lo más importante para este paciente es derivar. Después hay algunos pacientes en el que lo importante es conjugar bien el aspecto biomédico con el constructo después psicosocial y demás, ¿no? Esto es muy importante también. Y otorgarle la relevancia adecuada, ¿vale? Esto Rafael Torres lo explica muy bien, ¿no? Primero, desde siempre decía, bueno, cuando yo empezaba, yo trabajé en su consulta y él ya hablaba de la importancia de la patología, y después con los identificadores de dolor complejo, que bueno, pues de alguna manera te ayudan también a descartar esto. Y hay muchos pacientes que son mixtos y que tienen características de ambos mundos, ¿no? Que necesitan pues gestión de la patología, pero también gestión de las vivencias y cómo la patología influye sobre la persona. Personalmente yo prefiero tener pacientes que no son mixtos, porque igual cuestan más de enganchar, pero tienes mayor recorrido, ¿no? Tienes menos limitaciones para mejorar. ¿Podemos acercarnos a un mejor pronóstico gracias al screening? No digo que podamos acercarnos a un mejor pronóstico, pero sí a conocer mejor el pronóstico. Es decir, el screening no va a cambiar el pronóstico del paciente,
El pronóstico es el que es. Una patología grave con mal pronóstico va a tener mal pronóstico tanto si se detecta como si no. Si se detecta, pues lógicamente, además podemos poner un tratamiento y posiblemente pues, se pueda mejorar o no, según en qué momento se detecte y las condiciones y demás. Pero desde luego sí nos permite un buen screening poder evaluar cuál es el pronóstico del paciente con más conocimiento de causa. Sobre todo porque a veces el paciente cuando llega a la consulta quiere saber, ¿no? qué es lo que tiene y sobre todo cuándo va a mejorar. Entonces, gracias a estos datos podemos darle una respuesta más justa, más acercada a la realidad. Sí, seguramente hay que entender bien el screening desde el punto de vista biomédico, porque condiciona en sí mismo el pronóstico y después cómo lo está vivenciando el paciente, pero sí, si se entiende bien esto, pues se puede establecer un pronóstico más o menos adecuado. Lógicamente, después, a lo largo del proceso de rehabilitación, pues esto puede ir modificándose y puede ir cambiando. No, Arturo, antes de seguir al hilo de esto, bueno, tú que eres un apasionado del dolor, ¿no? Quizá te habrás interesado en cuál es el seguimiento que cursa en el tiempo, ¿no? Como si fuese una enfermedad y su propia historia natural. En ese sentido, ¿se pueden establecer algún pronóstico acerca del dolor de una persona, de cómo se va a comportar ese dolor? Sí, yo creo que hay algunos marcadores, incluso psicofísicos, que nos lo permiten. Esto, Víctor Domènech sabe mucho de esto, investiga sobre ello. Y bueno, pues justo esta semana pasada coincidimos y estuvimos hablando sobre estos aspectos, ¿no? Como bueno, pues las variables somáticas, ¿no? Psicosomáticas, podrían de alguna manera condicionar o darnos información sobre la evolución del dolor en un futuro, quizá. Si hay, por ejemplo, pacientes con procesos de sensibilización central, ¿no? Como por ejemplo pacientes con un whiplash y alodinia generalizada y demás, pues que te indica que van a tener un mal pronóstico. Ahora, si lo vemos a más largo plazo, recuerdo un artículo de periódico que lo compartí con algunos compañeros y demás, pero que me resultó muy interesante y después no hice más búsqueda porque, bueno, pues con la falta de tiempo se me pasó. Que decía pues que muchos pacientes no era con dolor, pero es algo que te encuentras después en la realidad. Muchos pacientes tenían vidas muy desorganizadas y se perdían a lo mejor en la adolescencia, pero bueno, muchos de ellos eran capaces de reencontrarse y tener una vida bastante organizada otra vez, pues a lo mejor alrededor de los 35 años, una cosa así, tenían, bueno, llegaban a ser más o menos al mismo nivel de renta que muchos de los que no tenían esta vida desorganizada, no todos, pero tenían una pareja, tenían hijos y curiosamente, bueno, pues igual la resiliencia, ¿no? O la capacidad de adaptación de estos pacientes era muchísimo mayor de estas personas era muchísimo mayor de lo que pensamos y al final, pues la propia fuerza de la comunidad les lleva hacia, hacia la media, ¿no? Por tanto, yo pienso que es muy variable, ¿vale? Pero es posible que muchos de estos pacientes que parece que se han perdido completamente con el paso del tiempo, algunos de ellos vuelvan por sí mismos. Y me he encontrado algunos de estos pacientes que buscando salidas se metieron en un hoyo, pero después también decidieron dar carpetazo y salir del hoyo por sí mismos y cuando vinieron a consulta pues iban muy bien o les faltaba el último empujoncito, con lo cual, bueno, pues soy relativamente optimista en cuanto a que en muchos pacientes el dolor no acaba destrozando completamente la vida, ¿no? del paciente.
Y hay otros que sí, hay muchos otros en que sí ocurre, en que sí que, bueno, pues tienen muy mal pronóstico y que no consiguen adaptar de ninguna manera. Yeah. Pensando a un medio plazo, pues podemos reconocerlos bien. Pensando a un largo plazo, pues intuyo que es a título individual, muchas veces porque depende muchas veces de motivaciones y demás del paciente. Bien, gracias, Arturo. Bueno, en fin, pues al final lo que me queda claro es que pues al término del día, pues un buen fisioterapeuta jamás deja de ser estudiante, tanto en la clínica como en la teoría, ¿no? Y en general, pues en todo su recorrido académico. Qué bueno, sin embargo, que pues algunos en el camino nos encontramos con docentes como tú, Arturo. Así que gracias por, por darnos el tiempo y sobre todo por dedicarnos también ese espacio para el curso. Efectivamente, Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Y bueno, ahora para finalizar un poco la entrevista, no sé si nos podrías dar un pequeño resumen del curso de screening y sobre todo con qué se puede quedar el fisio después de este curso. ¿Qué le puede suponer este curso? Bueno, vamos a intentar en el curso pues aprender de alguna manera a reconocer riesgos ocultos, ¿no? Pues estos pacientes que no salen en la estadística, intentaremos que el fisioterapeuta después tenga herramientas para reconocerlos, ¿vale? Para reconocerlos y de alguna manera pues ponerle un buen tratamiento. Y después hay una primera parte que es como un poquitín más genérica, porque bueno, pues me interesa explicar un poquitín esto desde un punto de vista muy amplio, que es donde parece que hay un poquitín de estadística, pero que en verdad no la hay, no hay o no hay tanta, sino que explican un par de conceptos, sobre todo en cuanto a la manera de pensar. La estadística no es en cuanto a la representación del paciente como a la manera de pensar del terapeuta. Y bueno, pues ahí hay algunos ejemplos de riesgos relativos y cómo pues a veces la historia natural de una patología nos lleva a pensar que esto podría ser un factor contribuyente, pero después no es tanto, un factor de riesgo, pero después resulta que no lo es tanto. Pues este tipo de cositas las aprenderemos en la primera parte para después ir a partes un poquitín más concretas, como por ejemplo la toma de una historia clínica, en la que hablaremos pues de diferentes aspectos, incluso veremos un poquitín algunas entrevistas en directo, bueno, en directo no, pero veremos algunas entrevistas y después comentaremos la información que se obtiene y por qué esa información puede ser relevante o no para preparar la exploración física. Hablaremos también sobre red flags, sobre banderas rojas y factores de riesgo, tanto factores de riesgo desde el punto de vista biomédico como factores de riesgo un poquitín de cronicidad. Y finalmente, pues daremos unas pequeñas pautas para reconocerlo y hacerlo de manera secuencial para asumir los menos riesgos posibles. Bueno, pues yo creo que este es un pequeño resumen de lo que podría dar de sí el curso y creo que puede ser útil sobre todo para los fisioterapeutas que quieran dedicarse al ámbito musculoesquelético, pero no en exclusiva. Cualquier fisioterapeuta pues puede aprovecharse de ello, incluso estudiantes que tengan interés en aspectos muy clínicos, no tanto quizá de investigación, pero sí muy clínicos. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que nos queda a todos claro. No sé si tienes algo más que comentar, Rafa. No, por mí estoy bien. Bueno, quería preguntarle a Arthur si se quedó con ganas de decir algo y bueno, se lo preguntamos y lo enlazamos. Bueno, yo creo, no lo sé. Bueno, quizá yo soy rockero, pero tampoco tanto, ¿eh? Nada, esto es verdad, es una imagen que, bueno, pues mola ir ahí de rockero, pero bueno, a mí sí me gusta el heavy metal, no me gusta el pop, pero
pero que lo que de verdad soy es más bien, pues me gusta la literatura, el deporte y la fotografía, un poquitín, bueno, tengo muchos intereses, pues uno de ellos es la música hard rock y sobre todo el antiguo. Ya está. En eso lo vamos a pegar Ah, Yo creo no me que... gusta Maná, no me gusta Maná. Yo creo que podemos poner en la introducción del curso hard rock y que aparezca por ahí tu cara así saltando. Os Quedaría puedo, bastante bien. os puedo enviar alguna foto de cuando fui a ver a ACDC, si queréis, ¿A quién? con los cuernos. ¿A quién Hace... fuiste a ver? No, que con mi hermano y yo siempre vamos, casi todos los años vamos a un concierto. Llegó un momento en que, bueno, yo música en directo he visto muy poca porque cuando venía el fin de semana yo estaba jugando al baloncesto y prefería el baloncesto prefería el partido que el concierto, o sea que tampoco me ha gustado mucho la fiesta y demás. Pero desde que nos retiramos y pues bueno, si podemos vamos a ver un concierto de una banda de estas legendarias y quedan ya muy pocas, ¿no? Entonces he visto 2 veces a AC/DC, AC/DC, una vez a Iron Maiden, una vez a Metallica. Joder. Este año íbamos a ver a Joe Satriani, pero claro, se canceló. Volvíamos a ir a ver a Iron Maiden. Vimos a Rosendo con mis hijos y demás. Un poquitín de Sepultura, con mis hijos también, ¿vale? Sepultura es lo más que he llevado, lo más duro que he llevado. Y Manowar y Barón Rojo también lo vi, Los Suaves en su momento, pero bueno, de esto hace mucho tiempo. Y ahora intentamos ir a ver pues, las grandes bandas, bueno, nos lo podemos permitir y es esto de que esto se va a acabar y no lo vamos a disfrutar. Las bandas que vienen ahora pues ya no te molan. Entonces, bueno, vamos ahí, aunque te lo pases mejor o peor, pero puedes decir que has visto Iron Maiden. Y la verdad es que, fíjate, de todos los que he visto, diría que Iron Maiden el mejor, después los dos de ACDC y Metallica fue el más flojo. Quizás son los menos auténticos. Ya. Qué bueno, qué bueno. Me encanta esta parte más íntima de Arturo, que no se conoce tanto, que también yo creo que a toda esta comunidad de Forum le va a interesar, que somos todos muy cotillas. Da un Pues, aspecto humano. si queréis, os puedo ampliar un poquitín mis intereses, ¿no? Pero, bueno, pues deporte, siempre baloncesto y después atletismo, salí a correr. Después tuve una época, como tenía menos tiempo, pues que hice algo de entrenamiento de fuerza y me sirvió para aprender a entrenar un poquitín también, no mucho, pero lo justo para hacer una progresión simple. Y bueno, pues ahora estoy entrenando un poquitín más en serio atletismo para cumplir pues uno de mis objetivos que siempre me quedé justo al límite, que es bajar de 40 minutos en un 10K. O sea, que no es nada del otro mundo, es cuando empiezas a ser, que ya puedes pensar en ser de la cola de los primeros, ¿vale? Pero muy a la cola de los primeros. Pero bueno, pues ese es mi objetivo ahora. Y cuando lo cumpla, no sé si seguiré hasta la maratón o me cambiaré un poquitín a algo un poquitín más de fuerza y entremezclar fuerza con mucho componente metabólico, como HIIT o calistenia. Y bueno, pues me gusta leer también. Esas son sobre todo La fotografía me gusta mogollón, tengo una buena biblioteca, pero la fotografía exige mucho tiempo. Y bueno, pues no dispongo de él. Entonces, a lo mejor una vez o dos al año hacemos alguna sesión de retratos en casa y nada más. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, pues muchas gracias Arturo por toda esta información y por mostrarnos tu parte más humana y más personal a todos. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Recordad que tendréis esta entrevista colgada en nuestra página web www.forumfisioterapia.com en donde también encontraréis toda la información de este curso del que hemos estado hablando, del curso de Arturo. Y bueno, también aprovechar para agradecer a todos los suscriptores de Forum
que esta comunidad no para de crecer, y muchísimas gracias de verdad por todo este apoyo, y deciros que es que vosotros hacéis posible que Forum continúe creciendo, y de verdad que os lo agradecemos de corazón. Así que, bueno, sin más, muchas gracias Rafa, muchas gracias Arturo, y nos vemos próximamente.